Cuando hablamos de extraer energía del viento, seguramente la primera imagen que nos venga a todos a la cabeza sea la de uno de estos enormes aerogeneradores de tres palas que vemos habitualmente desde la carretera. Estos aerogeneradores se hacen cada vez más y más altos y se hacen también con palas cada vez más y más largas. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. También existen aerogeneradores pequeños que normalmente están pensados más para funcionar de manera distribuida. En concreto, hoy os voy a hablar de un extrañísimo aerogenerador con forma de espárrago gigante que funciona sin aspas. Y para que os deis cuenta de lo raro que es esto, tened en cuenta que los aerogeneradores normalmente se clasifican en dos tipos. Los hay de rotor vertical y de rotor horizontal. Y esta máquina ni siquiera tiene un rotor. Y si no tiene un rotor, no tiene nada girando y además no tiene palas, ¿cómo hace para extraer la energía del viento? Pues para responder a esta pregunta, por extraño que parezca, vamos a tener que hacer un viaje en el tiempo. Un viaje al año 1940, en el que se construyó uno de los puentes colgantes más famosos del mundo, el tristemente recordado puente de Tacoma Narrow, y es recordado principalmente porque a los 4 meses de funcionamiento, una racha de viento que no era especialmente grande lo derrumbó. Antes incluso de terminar la construcción del puente, ya se observó que el puente se movía mucho por el viento, oscilaba de arriba a abajo formando unas ondulaciones a lo largo de la plataforma. La gente se tomó como una especie de juego o deporte ir a pasear en coche por el puente porque podían ver incluso, según cuentan los cronistas de la época, cuando iban en coche veían cómo desaparecía el coche de delante para volver a aparecer debido a las enormes oscilaciones de la plataforma. Y esto es algo que, en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, ya sabían de antemano que iba a pasar. Los diseñadores del puente, los arquitectos e ingenieros que trabajaron en el proyecto, sabían desde un principio que esas oscilaciones iban a aparecer, porque de hecho se trataba de un puente colgante con una plataforma muy larga, y los materiales con los que está construido se deforman. Aunque parezca raro, el hormigón sí se deforma, normalmente se deforma muy poco, pero cuando hablamos de una plataforma colgante tan larga de tantos metros, las deformaciones eran importantes y esto lo sabían antes incluso de empezar con el proyecto. Lo que no podían prever, y fue el motivo por el cual el puente se derrumbó, fue lo que pasó en concreto el día 7 de noviembre de 1940. Y es que ese día la velocidad del viento, que no era especialmente alta, tenía una velocidad muy concreta que provocó un efecto hasta entonces no estudiado o que no tuvieron en cuenta, y es un efecto que, por extraño que parezca, es lo mismo que hace sonar a las cuerdas de un violín. Y es que ese día, debido a esa velocidad tan concreta y tan exacta que había en el puente no solo empezó a oscilar de arriba a abajo como era habitual, sino que empezó a oscilar de derecha a izquierda, retorciéndose. Al principio eran unas oscilaciones muy pequeñas, pero con el paso de los minutos las oscilaciones se hacían cada vez más y más grandes hasta que fueron tan enormes que el puente se partió y colapsó. Como digo, esto es muy extraño, tardaron varios meses en entender qué es lo que había pasado y al final encontraron que el efecto era el mismo que, como digo, hace funcionar o hace que suenen las cuerdas de un violín. Y es que si lo pensáis es bastante extraño por qué suenan los violines, porque una cuerda de una guitarra es muy sencillo de entender. La aprietas, la pulsas y cuando sueltas, una vez que has soltado, la cuerda empieza a oscilar. En cambio, un violín no es así. Cuando frotas con el arco un violín, la cuerda del violín, la cuerda no está libremente oscilando. Parece que está quieta y sin embargo sí vibra y sí suena. ¿Por qué vibra si el movimiento es constante? Pues este mismo efecto es el que utiliza en este aerogenerador con forma de espárrago gigante, el Vortex Bladeless, y que es un efecto que en realidad observamos todos los días y normalmente no nos damos cuenta. Yo nunca había entendido por qué el viento, cuando sopla de manera constante, es capaz de hacer oscilar a los árboles. Los árboles se mecen por el viento con un viento que es constante. Y esto yo no lo entendí hasta que leí acerca de este efecto. Porque yo entendía, que me parecía muy lógico, que cuando hay una racha de viento fuerte dobla un árbol, y cuando esa racha cesa, el árbol vuelve a su posición inicial y hay una cierta oscilación. Pero cuando hay una racha de viento constante, la cosa cambia, porque no debería oscilar y siempre vemos que los árboles, las ramas de los árboles, oscilan. Os voy a mostrar qué es lo que pasa con una regla para que comprendamos bien este efecto.
Si yo pongo esta regla en la calle, en un sitio, un día que haya bien de viento, y por ejemplo el viento viene en esta dirección, la regla va a oscilar, pero no en la dirección del viento, hacia adelante y hacia atrás. Va a oscilar de manera perpendicular de derecha a izquierda. Va a oscilar así, de adelante a atrás. Es decir, el viento viene así, pues la regla va a oscilar en este sentido. ¿Por qué? Pues aunque esto a simple vista no se puede ver, lo que sucede en realidad es que aparecen dos torbellinos, es decir, dos remolinos de aire. Aparece uno en un lado, que luego el viento se lo llevará hacia allá, y cuando este ya se ha ido, entonces aparece otro en el otro lado, que luego el viento se la llevará, y cuando este haya desaparecido, entonces aparece otro remolino en el otro lado. Estos remolinos alternos es los que hace que la regla oscile. Y es lo que hace que se muevan los árboles con una brisa de viento constante, es lo que utilizan en este aerogenerador, y es lo que hizo que se derrumbara el famoso puente de Tacoma Narrow. Como es claro y notorio, este efecto a veces es bueno y a veces es malo. Por ejemplo, para construir puentes colgantes, siempre que sean un poquito largos, hay que tenerlo en cuenta para asegurarse de que no suceda. Sin embargo, esta máquina que están produciendo en esta empresa española, esta que digo yo que tiene forma de espárrago gigante, lo que quieren hacer es potenciar este efecto para de ese modo extraer más energía del viento. ¿Cómo lo han hecho? Pues de una manera muy ingeniosa. La primera idea es que lo que hacen es un mástil que es cilíndrico. ¿Por qué cilíndrico? Bueno, esto no tiene que ver con este efecto, pero simplemente si es cilíndrico, como es un círculo, la sección es un círculo, da igual desde dónde sople el viento, desde cualquier dirección que sople el viento va a funcionar igual. Así que no tienes que ponerle ningún sistema externo ni ningún sistema de control para girar la máquina y que se oriente de la mejor manera. Así que no hace falta meterle nada, simplemente él ya es igual en cualquier dirección. Entonces, teniendo en cuenta que es cilíndrico, ¿cómo hacen para conseguir que este efecto de los dos torbellinos que aparecen a cada lado y que son los responsables de que empiece a oscilar se haga cada vez más grande? Pues lo curioso es que este efecto, que está muy estudiado, depende principalmente de dos cosas. Depende de la velocidad a la que se mueve el viento y depende del diámetro de nuestro mástil o de nuestro tubo, que es el que va a oscilar. Claro, esto es un problema porque si habéis estado atentos al principio del vídeo, os he contado cómo la velocidad del aire depende de la altura a la que nos encontremos. Es decir, si por ejemplo tenemos un mástil, imaginaos que esto sea el mástil, esta regla sea el mástil. En la parte de arriba, el viento se va a mover a una velocidad más alta que en la parte del centro y aún más alta que la parte de abajo. Eso quiere decir que este efecto de estos torbellinos no se van a producir de manera sincrónica en todo lo largo del mástil, sino que va a tener una frecuencia en la parte de arriba, otra en la parte del medio y otra en la parte de abajo. Para evitar esto y que solo aparezca un torbellino a cada vez y que sea todo lo largo del mástil, lo que han hecho es calcular el diámetro del mástil para cada trocito de altura. Así que dependiendo de la altura a la que está el mástil, tiene un grosor u otro. Y de ese modo han conseguido que solo se produzca un torbellino cada vez, pero que sea todo lo largo del mástil. Una idea muy ingeniosa. Pero para ser sinceros, solo con este efecto ni se cae un puente ni vamos a ser capaces de extraer energía del viento. Hace falta que simultáneamente a este efecto del que os he hablado hasta ahora, sucede también otra cosa. Otra cosa que seguramente muchos ya estáis pensando, y es la resonancia. Para el que no sepa qué es la resonancia, lo voy a explicar muy rápidamente, también utilizando la regla. Y es que todos los objetos que tenemos en nuestro día a día, todos los objetos, absolutamente todos, tienen una frecuencia natural de oscilación. Es decir, si yo pongo esta regla, la pongo por ejemplo fijo a la mesa, le meto energía, doblándola, por ejemplo, y la suelto, va a empezar a oscilar. Y la frecuencia con la que va a oscilar, es decir, el número de oscilaciones por segundo, va a ser siempre la misma y va a ser siempre la misma para esta regla. Va a depender de cómo es la regla. Es decir, que si yo lo hago un montón de veces, siempre voy a tener la misma frecuencia de oscilación. Siempre va a oscilar igual. Si cambio algo en esta regla, por ejemplo la altura, lo pongo más bajo, la sujeto a la otra altura, como ahora la forma de la regla es distinta, ahora la frecuencia va a ser distinta. Y si yo lo hago, observo que la frecuencia en la que está oscilando es más alta, ahora va más rápido. Si cambio nuevamente la altura, pues igualmente es más rápida. Otra forma de cambiar la frecuencia natural de oscilación de un objeto es, por ejemplo, ponerle un peso. Si a esta regla le pongo aquí, le pego algo con masa, con peso, la frecuencia va a cambiar. O por ejemplo, si cojo otro objeto que sea igual, la misma forma, pero que tenga una elasticidad distinta,
la frecuencia, seguramente la frecuencia natural de este objeto para vibrar cambie. ¿Cuándo se sucede la resonancia? Pues la resonancia sucede cuando a un objeto le entra energía oscilando a exactamente la misma frecuencia natural de oscilación que tiene ese objeto. Si ahora, por ejemplo, en esta mesa tuviera un metrónomo, que es lo que se utiliza en música para marcar el tiempo, y le pongo una frecuencia, le pongo a funcionar una frecuencia que no sea exactamente la natural de oscilación de esto no va a empezar a oscilar, no voy a notar nada. Quizás una breve oscilación pequeñita de vez en cuando, pero no voy a notar nada. En cambio, si pongo el metrónomo a exactamente la misma velocidad o frecuencia de oscilación de esta regla, por muy pequeños que sean las vibraciones que transmite la mesa, hasta la regla, si esas vibraciones son exactamente la frecuencia natural de oscilación de esta regla, las oscilaciones van a hacer cada vez más y más y más grandes hasta que o hay algún método para sacar energía de la regla o hasta que la regla se rompa. Eso es la resonancia. Cuando a un objeto le entra energía oscilando a la frecuencia natural de oscilación, a su frecuencia natural de oscilación, entonces las oscilaciones son cada vez más y más grandes hasta que se rompe o hasta que la energía sale por algún otro método. Eso es lo que hizo que se cayera el puente de Tacoma Narrow y eso es lo que utilizan en esta máquina para extraer energía del viento. Y claro, si hemos entendido todo hasta aquí, seguramente estaréis pensando una cosa. Y es que este generador solo puede funcionar cuando el viento se mueve exactamente a una velocidad concreta. Que esto no es lo que queremos. Un generador eólico que solo funciona a una velocidad concreta de viento no vale para nada porque el viento no siempre se mueve a la misma velocidad. Así que, y esta es la parte verdaderamente ingeniosa de este dispositivo, de esta máquina, para conseguir que la frecuencia natural de oscilación de la máquina se adapte ella sola, sin hacer nada desde fuera, sin ningún sistema de control, a la frecuencia de oscilación que está provocando el aire desde fuera, lo que han hecho es introducir un sistema de amortiguación. Esta máquina tiene dos partes, la parte de abajo está unida al suelo, no vibra, y la parte de arriba sí vibra, es la que se puede mover. Y en medio, la unión de estas dos piezas, lo que han hecho es meterle este sistema de amortiguación que lo que hace es sintonizar la máquina para que la frecuencia natural de oscilación de la máquina se adapte a la frecuencia en la que está provocando los torbellinos, que va a depender de la velocidad de ese momento del aire. Esto, si lo pensamos, se podría hacer con un sistema de amortiguación como el que utilizan los coches, con un muelle y un amortiguador. Pero no lo han hecho así. Lo han hecho de un modo muy, muy ingenioso, que es utilizando imanes. ¿Por qué utilizando imanes? Pues porque conseguimos un efecto muy parecido, pero en vez de tener dos imanes, uno en la parte de fuera y otro en la parte de dentro, lo que han hecho es cambiar el grupo de imanes de la parte de dentro por una bobina. De tal modo que cuando la máquina está vibrando, esta bobina interior está haciendo dos cosas. Por una parte, está provocando que mediante el fenómeno de la inducción, de la que ya os he hablado en un montón de vídeos antes en este canal, se produzca una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica genera a su vez un campo magnético que interactúa con los imanes que tenemos por fuera, provocando este efecto de amortiguación que sirve para sintonizar la máquina y que la frecuencia natural de oscilación de la máquina se adapte al viento, a la velocidad del viento de fuera. Pero por otra parte, está provocando una corriente eléctrica. Y esa es precisamente la corriente eléctrica que en esencia es energía y que vamos a llevar a un sistema de electrónico para transmitir esa energía al exterior. Así que la misma pieza, la misma parte de la máquina que sirve como sistema de sintonización para hacer que la frecuencia natural de la máquina se adapte a la velocidad del viento, es al mismo tiempo el generador eléctrico. Ahora bien, hay que aclarar que es un alternador, funciona, lo que hace es provocar corriente eléctrica, pero esta corriente eléctrica no tiene la frecuencia de la red eléctrica, que normalmente es en España de 50 Hz, 50 oscilaciones completas por segundo, que además tienen que ser exactamente 50 oscilaciones, no vale ni un poquito más ni un poquito menos. La frecuencia de la red tiene que ser exacta. Como esta frecuencia depende de cómo está oscilando la máquina, y esto depende del viento, esta frecuencia eléctrica que provoca este alternador no nos sirve para inyectarla directamente a la red, sino que primero tenemos que rectificarla, es decir, pasar a corriente continua, y una vez que tengamos corriente continua mediante un inversor, entonces ya sí podemos transformarla en alterna a exactamente 50 Hz,
que es lo que podemos inyectar a la red eléctrica. Como veis, se trata de un sistema muy ingenioso y muy interesante, del que de hecho yo había oído hablar hace bastante tiempo, pero hasta ahora no había leído el paper en el que explican cómo funciona y que realmente me ha encantado este doble sistema de este generador eléctrico que a la vez tiene una segunda función. La verdad es que me ha encantado, pero el hecho de que sea tan guay no quiere decir que esto vaya a suponer una revolución, ni siquiera que vaya a acabar en el mercado. A mí me genera dos dudas. El primero es que esta máquina, que no es rotativa, no creo que vaya a generar mucha potencia, y en el paper no he visto que hablen de qué potencia puede llegar a generar. No sé, igual es que no lo he encontrado yo. Y eso me genera alguna duda. La otra duda que me genera es si esto hará ruido o no, porque eso no lo he visto. Y claro, al tratarse de una máquina que funciona mediante estos torbellinos al final es lo mismo que hace que suenen las cuerdas de los violines. Así que no sé si el sonido que provoca será un sonido que sea molesto o no, o que nosotros lo oigamos o no. No lo sé, y eso sí que lo veo que sería un problema, porque la principal aplicación va a ser, como he dicho antes, de manera distribuida, es decir, cerca de los lugares donde se va a consumir la energía. Viene muy bien, o parece que casa muy bien con la energía fotovoltaica, que tiene cosas buenas, pero solo, por ejemplo, por la noche no funciona. Tener un sistema que pueda llegar a funcionar en horarios distintos o días distintos como auxiliar de la fotovoltaica, eso vendría muy bien. ¿Será esto la solución? ¿Será este un apoyo a la fotovoltaica? Pues no lo sé, pero podría ser. ¿Cuál es la principal ventaja? Como veis, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Puede que su aplicación no sea muy grande, solo para situaciones muy concretas, pero también hay que tener en cuenta que tiene ventajas muy evidentes. Y la principal es que es muy simple. Al final va a ser un sistema muy fácil de fabricar porque no tiene muchos componentes, y además tiene un mantenimiento ínfimo. No tiene partes móviles, solo una que no se mueve mucho, solo vibra. Y lo demás es todo fijo, no tiene nada, ni mecanismos para orientar, ni nada, es extremadamente sencillo. Y algo extremadamente sencillo quiere decir que por una parte va a ser muy barato de construir, y segundo que va a tener muy poco mantenimiento, y además eso también implica que va a durar muchos años. De hecho, en el paper ya nos hablan del principal problema de fallo, que es la fatiga. Los materiales se van doblando muchas veces, se van volviendo cada vez más duros y también más quebradizos. Así que con el paso del tiempo, los materiales que están sufriendo una oscilación constante, al final se rompen porque se vuelven tan duros y tan quebradizos que se parten. Esto lo tienen calculado en el paper que he leído, y les sale un dato que es bastante tranquilizador. Como mínimo, en las peores condiciones de uso, les sale casi 20 años de vida útil. Así que se trata de una máquina que quizás produzca poca energía, sí, pero si es muy barato y no tiene mantenimiento y dura muchísimos años, puede que sea más que justificable su inversión. Como veis, este sistema me genera muchas dudas y supongo que a vosotros también. Así que, si este vídeo llega al 1.000.000 de visualizaciones, lo que voy a hacer es contactarles para que me puedan explicar todas las dudas que me surgen y que os surgen a vosotros y que me vais a dejar en los comentarios, aprovechando que son españoles y hablan castellano igual que yo. Y vosotros pensaréis, ¿cómo que 1.000.000 de visualizaciones? Normalmente la gente pide que le den a like, y si llega el vídeo a un número de likes, entonces hacen lo que sea. Yo, como este es un canal de ciencia, lo que quiero que hagáis es conseguir un número de visualizaciones. ¿Y qué podéis hacer vosotros para que YouTube promocione este vídeo y el número de visualizaciones aumente? Pues por ejemplo, podéis darle a like, que es lo que se suele pedir normalmente, dejar comentarios. Y también hay una prueba que siempre he querido hacer desde hace años y que nunca he hecho, y que consiste en que os suscribáis al canal desde este vídeo, en el botón que aparece justo debajo del vídeo, luego vayáis a la página principal de mi canal, desde ahí, en el botón de suscripción, podéis quitar la suscripción, volver a entrar a este vídeo y volver a suscribiros. Porque yo creo que el parámetro de número de suscripciones a través del vídeo es algo que YouTube tiene muy en cuenta a la hora de promocionar un vídeo. Pero que tampoco hace falta que hagáis nada de esto. Sin más, yo con esto me despido y nos vemos en el siguiente.